Segmentos proporcionales. Veamos el problema inicial. Carlos tomó una fotografía a un toro Gauss, la cual decide ampliar y colocar en un cuadro. Literal A. ¿Cuál es la razón entre las alturas de la fotografía pequeña y la ampliada y entre las bases? Vamos a resolver el literal A. En primer lugar, se nos está solicitando la razón, es decir, la comparación mediante división de las alturas. Tenemos que las alturas son 10 para la fotografía pequeña y 30 para la fotografía ampliada. Y el orden en el que se nos está pidiendo la comparación es pequeña entre la ampliada. Entonces tenemos que la división nos queda 10 centímetros entre 30 centímetros. Esto nos da un tercio. Vemos que los centímetros se cancelan. La división no es posible, pero sí podemos simplificar. Tenemos ahora para las bases, porque también en el literal A se nos solicita la razón entre las bases. Las bases tienen una medida, la pequeña, de 15 centímetros y la ampliada de 45. También centímetros. Los centímetros se eliminan y 15 entre 45 no se puede dividir, pero si simplificamos nos da un tercio. Entonces tenemos que la razón entre las bases es también un tercio. Literal B. ¿Qué relación hay entre ambas razones? Como respuesta al literal B, vamos a decir que estas son iguales. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Que la equivalencia entre dos razones, es decir, cuando dos razones son iguales, como en el caso anterior, esta equivalencia se llama proporción. Por ejemplo, 10 sobre 30, que es la razón entre las alturas de las fotografías, es igual a 15 entre 45, que es la razón entre las bases. Y al simplificar ambas expresiones, vemos que el resultado es un tercio. Las proporciones, como la que tenemos acá, también se puede escribir de esta forma. 10 es a 30, así como 15 es a 45. Ahora, ¿qué permitió o cuál fue la ventaja o el beneficio de que esas razones sean iguales en el problema de Carlos? El hecho de que la imagen grande se ve de la misma forma que la imagen pequeña, es decir, no se ha distorsionado, ya sea alargándose o volviéndose más alta de una forma distinta a la imagen original, es decir, que se mantuvo su proporción o su forma. Entonces, por eso es que tenemos que considerar la importancia de la proporcionalidad. En los ejercicios que se proponen, tenemos todas las siguientes parejas de rectángulos son proporcionales las bases y las alturas de cada pareja. Vamos a calcular las razones entre las bases, entre las alturas, y vamos a determinar si estas razones son iguales. Las figuras van a ser proporcionales en cada uno de los literales. Y si las razones son distintas, entonces las figuras no serán proporcionales. Tenemos que, en el número 2, vamos a calcular el valor que tiene que tener o la medida del segmento D, de tal forma que A y B sea proporcional a C y D. Entonces, en ese caso, vamos a calcular la razón según el orden que se nos indica. A y B, la razón entre estos dos segmentos, y vamos a plantear la proporción o igualdad entre estos dos segmentos. Es decir, vamos a plantear una igualdad entre dos fracciones. Y cuando tengamos esta igualdad, vamos a observar que de las 4
cantidades que deben de formar esta proporción, conocemos 3 y hay una desconocida. Aplicando una regla de 3 vamos a poder encontrar el valor que debe de tener o la medida que debe de ser D para que los segmentos A y B sean proporcionales a los segmentos C y D.